Muy bien, pues vamos a hacer esta serie de ejercicios. La verdad prácticamente son de sustitución directa y bueno, ahí se pueden buscar algunos ejercicios en donde se puedan complicar un poquito y tengamos que hacer algún despeje. Y ese es el caso prácticamente solo del ejercicio 4. Los demás son directos. Entonces, bueno, vamos a resolverlos. Puedes ponerle pausa al video para que escribas el enunciado bueno, cuando vayamos a resolver cada ejercicio, pues poner pausa para que vayas apuntando los enunciados, ¿verdad? Bueno, entonces dice el primer ejercicio. Ahí está el enunciado. Calcula la eficiencia en porcentaje de una máquina térmica. Y bueno, también ahí vamos a hacer un paréntesis ahí. Entonces, en porcentaje, ninguna de esas fórmulas está escrita para calcularlo en porcentaje, sino en fracción decimal. Bueno, lo único que tenemos que hacer es, al resultado que nos den cada una de esas fórmulas, tendríamos que multiplicarlos por 100. Eso es todo, ¿verdad? Todas esas fórmulas, si les pongo un paréntesis, si les pongo por 100, entonces estaría calculando el porcentaje de eficiencia. ¿Sí? Entonces, bueno. eh, Otro detalle, tal vez vamos a necesitar también la equivalencia, bueno, el llamado equivalente mecánico del calor, la equivalencia entre joules y calorías, pues. Entonces, recordando una caloría equivale a 4.186 joules. También, bueno, a veces, como hemos mencionado, se maneja como 4.19, 4.2, dependiendo de qué tan precisos queramos ser, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí continuamos con el enunciado. Dice calcular la eficiencia en porcentaje de una máquina térmica a la cual se le suministran 4.3 por 10 a la 8 calorías y que realiza un trabajo de 5.23 por 10 a la 8 joules. Bueno, entonces solamente se trata de identificar bien qué representa cada uno de los valores. Entonces se le suministran. Entonces, ¿cómo interpretamos esa parte que se le suministran? Eso sería el calor de entrada. ¿Sí? Entonces, el calor de entrada sería igual, dice el enunciado, 4.3 por 10 a la 8 calorías. 4.3 por 10 a la 8 calorías. Tenemos aquí el inconveniente de que un dato está en calorías y el otro en joules. Bueno, el calor se suele dar en calorías y el trabajo en joules, aunque en realidad deberíamos trabajar solo con unas unidades de energía para evitar este paso adicional. Entonces el trabajo producido sería igual a 5.23 por 10 a la 8 joules. Bueno, parece que viola el principio de la segunda ley de la termodinámica, porque como que aquí tenemos un trabajo producido mayor que no solo menor, sino, o igual, podríamos decir, sino mayor. No, bueno, queda claro que estamos manejando unidades distintas, ¿verdad? No puede ser que al final obtenga un trabajo mayor que el calor que suministro, ¿verdad? Ni siquiera el mismo, por la segunda ley de la termodinámica tendría que ser menor. Bueno, y eso lo vamos a notar al transformar las calorías a joules. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con ese valor? Multiplicarlo por 4.186. Entonces vamos a hacer esa operación. Entonces sería 4.3. Solo multiplicamos el factor 4.3 por 4.186. Eso nos daría un 17.99. Con 3 9 vamos a redondearlo a 18. 4.3 por 4.186, ¿sí? 18. 18 por 10 a la 8 calorías. Qué bueno, pues, perdón, Jules, salió de multiplicar por 4.186. Que tal vez recuerdes que en realidad el punto decimal cuando manejamos notación científica debe ir después de la primera cifra significativa. Aquí, aunque no se ve, es como si fuera después de la segunda. Sí, sin embargo, nos conviene dejarlo así. Nos conviene que tenga la misma potencia que el dato del trabajo, porque se van a dividir esos valores y así los vamos a poder cancelar y hacer la operación mucho más sencilla. Entonces, fíjense, ahora sí ya es lógico de 18, vamos a manejarlo así, de 18 solo se aprovechan 5.23, o sea, ni la mitad. Bueno, eso es algo típico de las máquinas térmicas, ¿no? Por ejemplo, si se produjeran 9 por 10 al 8 joules, bueno, la mitad, entonces sería una eficiencia del 50%, así que aquí debe ser menos del 50%. Pues calculemos la eficiencia. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar? Pues qué datos tenemos.
Pues tenemos este par de datos, entonces vamos a usar la primera de las tres fórmulas. Entonces la eficiencia, y de una vez vamos a ponerla en porcentaje, porque en el enunciado dice calcular la eficiencia en porcentaje, sería igual al trabajo de salida, que son 5.23 por 10 a la 8 joules, sobre el calor de entrada. El calor de entrada son 18 por 10 a la 8 joules. Así como toda razón, proporción y porcentaje, pues el resultado no tiene unidades, ¿verdad? Estamos calculando solo una relación y lo ponemos en 100 para que lo multiplicamos por 100 para que el resultado esté en porcentaje. Entonces dividimos 5.23 entre 18 o entre la respuesta que tenemos en la calculadora y eso da un 29.05, un 29.1% de eficiencia. Así de fácil y de rápido. Es un problema, la verdad, sinceramente, de vil sustitución directa, como les digo yo. Ahora estamos solamente viendo prácticamente es el concepto de la eficiencia. Entonces, de lo que se le suministra, solo se está aprovechando el 29.1%. Parece bajo, pero como ya hemos explicado, incluso es superior a la eficiencia típica de un motor de gasolina. Sería un muy buen motor el que tuviera esa eficiencia. Ese es el resultado. Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio 2. Si vas a apuntar el enunciado, es momento de que le pongas pausa, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el ejercicio 2. Dice el enunciado, ¿cuál es la eficiencia, nuevamente en porcentaje, de una máquina térmica a la que se le suministran 5.2 por 10 a la 4 calorías, de las cuales se pierden por transferencia de calor al ambiente 3.24 por 10 a la 4 calorías? ¿Verdad? Entonces, se pierde más de la mitad. La mitad de 5.2 serían 2.6, ¿sí? Eso es algo típico también. Y también calcular la cantidad de trabajo producido, sería producido en joules, calcular el trabajo producido en joules. Bueno, entonces aquí tenemos como datos el calor de entrada y el calor de salida. Calor de entrada, dice el enunciado, calor de entrada son 5.2 por 10 a la 4 calorías. 5.2 por 10 a la 4 calorías. Y el calor de salida, dice el enunciado, corresponde a 3.24 por 10 a la 4 calorías. 3.24 por 10 a la 4 calorías, ¿verdad? Esto podría ser por un número de ciclos o durante un intervalo de tiempo, ¿verdad? Porque pues, si la máquina sigue trabajando, pues va a ir disipando, bueno, absorbiendo y liberando cada vez más calor, pero siempre con la misma proporción. La proporción se conserva aunque las cantidades varían, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos los datos, entonces, ¿qué fórmula utilizaríamos? Pues aquella que utiliza calor de salida y calor de entrada. También es típico, por cierto, también algo que iba a mencionar es que estas dos fórmulas en algunos textos pues se ven un poco diferentes, pero son equivalentes, ¿no? Se les quita el uno, entonces la primera fórmula quedaría como, bueno, sí, el uno lo sustituimos por un calor de entrada entre calor de entrada, entonces nos quedaría calor de entrada menos calor de salida entre el calor de entrada. También es típico que así se presenten las fórmulas, son equivalentes. Y algo parecido con la que maneja las temperaturas, ¿no? O la eficiencia ideal. Pero también algunos libros la manejan como temperatura de entrada menos temperatura de salida y todo dividido entre la temperatura de entrada. Fórmulas equivalentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a calcular aquí primeramente la eficiencia. Para la eficiencia no importa qué unidades tengamos de calor o de trabajo siempre y cuando sean las mismas. Entonces aquí podemos sustituir directamente los valores. Entonces, ¿para qué transformarlos, verdad? Entonces, bueno, pues para que no sea no tengamos que escribir tanto y poner un paréntesis, primero vamos a calcular la eficiencia en fracción decimal y luego multiplicamos por 100 el resultado para obtener el porcentaje. Entonces, el calor de salida son 3.24 por 10 a la 4 calorías entre, ¿sí? Estamos sustituyendo en la segunda fórmula,
Dice calor de salida entre calor de entrada. Entonces el calor de entrada son 5.2 por 10 a la 4 calorías. Nuevamente, se cancela la potencia y las unidades, la eficiencia no tiene unidades. Vamos a hacerlo en dos pasos, sería 1 menos, y esa fracción 3.24, más bien esa división 3.24 entre 5.2 sería 0.623 menos 0.623. Y eso en porcentaje sería un 62.3. Y ya habíamos platicado, eso quiere decir que el 62.3% de la energía suministrada se desperdicia. Entonces uno menos ese valor sería igual a un 37.7. Bueno, perdón, primeramente un 0.377, en fracción decimal así se puede manejar, o en porcentaje un 37.7%. Esa sería la eficiencia, multiplicando por 100. ¿Sí? Ya ni siquiera planteamos la operación, ya lo hacemos directamente, multiplicando por 100, recorriendo el punto decimal dos lugares a la derecha, esa sería la eficiencia. También olvidaba hacer el cálculo del trabajo, ¿verdad? También dice el enunciado, calcular el trabajo producido, ¿no? A ver, dice exactamente, calcular la cantidad de trabajo producida, por eso es femenino por la cantidad, en joules. Entonces, bueno, pues aquí haría falta una fórmula adicional. El calor de entrada va a ser igual tanto bueno, a la suma del trabajo producido más el calor liberado, ¿verdad? O el calor de salida. O en otras palabras, bueno, pues el trabajo va a ser igual a la diferencia entre, si despejamos de esa fórmula, es lo que nos diría, sería igual a la diferencia entre el calor de entrada menos el calor de salida. El resultado lo están pidiendo o solicitando en joules, pero bueno, creo que estás de acuerdo en que conviene primero hacer la diferencia en calorías para no transformar las dos cantidades de calor y el resultado al final eh, transformarlo a joules, ¿verdad? Entonces calor de salida aquí no se veía muy bien. Entonces vamos a hacer la diferencia, entonces serían un 5.2 por 10 a la 4 calorías menos 3.24 por 10 a la 4 calorías. Como tenemos la misma potencia, simple y sencillamente eh, restamos los factores o los coeficientes. Serían 5.2 menos 3.24, serían 1.96 por 10 a la 4 calorías. 1.96 por 10 a la 4. Finalmente, ahora sí, multiplicamos por 4.186. Vamos a ponerlo así para que sea más formal. Por 4.186 joules que tiene cada caloría o a lo que equivale cada caloría. De esa manera estoy multiplicando por 1, se cancelan las calorías y el resultado quedaría en joules. Entonces, bueno, ya más multiplicamos 1.96 por 4.186, el resultado serían 8.20, 8.2, bueno, 8.204, 8.2 por 10 a la 4 joules. Ahora sí, perdón, apenas estamos terminando el ejercicio 2. Y sí, ahora vamos a hacer el ejercicio 3. Bueno, el ejercicio 3 dice, en una máquina térmica se emplea vapor producido por una caldera a 295 grados Celsius, mismo que después de ser utilizado para realizar trabajo es expulsado al ambiente a una temperatura de 175 grados Celsius. Calcular la eficiencia máxima de la máquina expresada en porcentaje. Entonces, bueno, aquí si sacáramos una relación directa entre el 295 y el 175, 295 entre 175, sería como 1.6 veces más mayor la temperatura en la caldera que en el ambiente. Sin embargo, esa no es la proporción real. Para sacar la proporción real necesitamos pasar la temperatura Kelvin. Bueno, en pocas palabras, no hay que olvidar que aquí en esta fórmula se tiene que utilizar eh, temperatura en Kelvin o temperatura absoluta. Entonces, bueno, también aquí podemos añadir esa fórmula, la temperatura en Kelvin,
es igual a la temperatura en grados Celsius más 273. Sería 273.15, pero así lo hemos manejado en todos los temas previos. Bueno, entonces vamos a calcular. Entonces tenemos una temperatura alta y una temperatura baja. Entonces temperatura alta se representa como TH, de high en inglés, y temperatura baja, L de low también en inglés, ¿no? Entonces la temperatura alta sería igual a 295 grados Celsius. Temperatura baja serían 175 grados Celsius. Y luego, pues vamos a pasar a Kelvin sumándole 273 a ambas cantidades. 295 más 173 serían 468 Kelvin en el primer caso. Y en 175 más 273, 448 Kelvin. Así que no es tanta la diferencia. El primer resultado eran 568, corrijo. Había algo raro. Entonces son 568. Y en el segundo serían 175 más 273, los 448 Kelvin que había mencionado. Habíamos dicho que aparentemente la temperatura alta era 1.7, casi 1.7 veces mayor que la temperatura baja, y en realidad, si sacamos la proporción 568 entre 448, en realidad es solo un 26.7% mayor, ¿sí? O 1.26, 1.267 veces la temperatura baja. Pero bueno, ahí estamos filosofando demasiado. Ya vamos a sustituir la eficiencia. Aquí nos indican calcular la eficiencia máxima expresada también en porcentaje. Bueno, en esta forma vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Vamos a calcularla en expresión decimal y luego ya la multiplicamos por 100 para no tener que englobar todo con el paréntesis. La temperatura alta, en realidad estoy viendo aquí en lo que le puse de salida y de entrada, aunque en realidad es más común que aquí tengamos en las fórmulas temperatura alta y temperatura baja. Voy a cambiar aquí la fórmula. Entonces, más bien aquí sería temperatura alta, temperatura baja en el numerador, perdón, y temperatura alta en el denominador. ¿Sí? Entonces, sería 1 menos la temperatura baja, que son 448 Kelvin, sobre 568 Kelvin. Se cancelan las unidades y entonces vamos a hacerlo en dos partes. 448 entre 568, eso da un 0.788. 789 redondeando a tres cifras significativas, porque después de ese 8 seguía un 7. Bien, esto quiere decir, en otras palabras, que la temperatura baja corresponde a cerca de un 80% de la temperatura alta, o sea, es como verlo al revés de lo que estaba mencionando. Y luego 1 menos este resultado sería igual a un 21.1%. 21.1%. Esta no sería la eficiencia real, sino solo la eficiencia ideal. Y esto es lo máximo de eficiencia que podría tener esa máquina, ¿verdad? Entonces, bueno, como ya habíamos mencionado, tiene la ventaja de que es más fácil medir las temperaturas que los trabajos y calores liberados o absorbidos. Eh, Sin embargo, no, el resultado no sería real, ¿verdad? Muy bien, esto es el ejercicio número 3. Vamos a hacer ahora el ejercicio 4, el ejercicio final. Pues también vamos a borrar aquí algunas partes para tener espacio para hacer el ejercicio número 4. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio número 4. Dice, ¿cuál es el trabajo en joules, falta una coma, producido por un motor cuya eficiencia es del 28% cuando éste disipa al ambiente 4.26 por 10 a la 6 calorías? Uno de los datos que me están dando es fácil, no lo tenemos que interpretar. El enunciado dice que es eficiencia, y la eficiencia se representa con la letra griega eta. Entonces la eficiencia es de un 28%. También de una vez nos adelantamos, nos va a convenir manejar, para no tener que añadir el 100 a la fórmula,
expresar la eficiencia en fracción decimal. Entonces, ¿a qué corresponde en fracción decimal un 28%? Corresponde a 0.28. El 100% es la unidad y pues de ahí hacia abajo los porcentajes, ¿verdad? Bueno, esa sería la eficiencia. Luego dice, cuando este disipa el ambiente, ¿cómo interpretamos esta parte del enunciado? ¿A qué dato se refiere cuando este disipa el ambiente? Bueno, otros sinónimos que se podrían utilizar serían disipa, cede, libera, etcétera, etcétera, transfiere, creo que no sé si lo había dicho. Bueno, todo eso se refiere al calor liberado o llamado también calor de salida. Entonces el calor de salida es igual a 4.26 por 10 a la 6 calorías. Con ese par de datos, porque no hay más en el enunciado, nos están pidiendo que calculemos el trabajo. Bueno, esta es una variante de los ejercicios anteriores que fueron directos y así podemos encontrar muchos ejercicios distintos, variantes, en las que ya no va a ser un problema de sustitución directa, sino que tendremos que hacer ahí algunos despejes. No tengo una fórmula para calcular el trabajo, así directo a partir del calor de salida y de la eficiencia. Entonces tengo que analizar mis fórmulas, mis datos y ver cómo tendría que utilizar las fórmulas, ¿verdad? Tú puedes ponerle pausa y pensar y analizar las fórmulas y preguntarte cómo podría llegar al trabajo a partir de esos datos. ¿Qué tendría que hacer? ¿Sí? Si lo hiciste, bueno, entonces tal vez estás de acuerdo conmigo que lo que tendríamos que hacer es primeramente calcular el calor de entrada y esto lo haríamos a partir de esta fórmula. Con el calor de salida y la eficiencia podemos despejar el calor de entrada y una vez que tenga el calor de entrada, a partir de esta otra expresión, con el calor de entrada calculado y el calor de salida dado, podemos calcular el trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tenemos que aparte hacer un despeje. Ahora, para hacer el despeje nos conviene también expresar esa fórmula de esa forma en la que también mencionaba, en la que te mencionaba que luego aparece en los libros. Luego aparece también como calor de entrada menos calor de salida entre el calor de entrada. Sería fácil pasar de esta expresión a la que acabo de poner, sustituyendo, reemplazando esa unidad por calor de entrada entre calor de entrada. Ya tendría el mismo denominador y luego podría agruparlo como lo puse finalmente aquí. De aquí queremos despejar el calor de entrada. Ya tenemos el calor de salida, queremos despejar el calor de entrada. Bueno, pues entonces vamos a ver, esto ya es problema de matemáticas, despejes. Bueno, lo primero que vamos a hacer, este calor de entrada pasa multiplicando del lado izquierdo o multiplicando ambos miembros por el calor de entrada, como lo queramos ver, llegaríamos a eficiencia por calor de entrada es igual a calor de entrada menos calor de salida. Luego, queremos despejar el calor de entrada. Ahora lo que vamos a hacer es simultáneamente este calor de salida que está restando lo voy a pasar del lado derecho con signo positivo y esta eficiencia por el calor de entrada la voy a pasar restando del lado derecho, ¿sí? O sumando eficiencia por calor de entrada a ambos miembros y restando calor de salida también a ambos miembros, como lo queramos ver, es más palabrería, llegaríamos a lo siguiente. Calor de salida es igual a calor de entrada menos la eficiencia por el calor de entrada. Bueno, aquí el detalle es que lo tenemos en dos términos, ¿verdad? Tenemos en dos términos el calor de entrada. ¿Qué haríamos para despejar esto? Bueno, pues vamos a tener que factorizar, no cabe por acá, entonces pues aquí lo ponemos. Entonces vamos a factorizar el calor de entrada y entonces nos quedaría que el calor de salida sería igual a calor de entrada que multiplica a 1 menos la eficiencia. ¿Verdad? Bueno, la comprobación sería aplicar propiedad distributiva, ese calor de entrada por 1 y luego por la eficiencia, regresaríamos a esta parte, ¿verdad? Bueno, entonces factorizamos. Ahora, finalmente, para despejar el calor de entrada, este factor lo pasamos dividiendo del lado izquierdo y le damos vuelta a la igualdad. Finalmente, entonces, el calor de entrada sería igual al calor de salida entre 1 menos la eficiencia.
Y ahora sí ya, sustituimos para calcular el calor de entrada. El calor de salida son 4.26 por 10 a la 8 a la 6, perdón, por 10 a la 6 calorías sobre 1 menos la eficiencia, 1 menos 0.28. ¿Sí? Y si no hubiéramos expresado en fracción decimal, por ahí tendremos un 100 en el numerador y en el denominador. Bueno, por eso convenía ponerlo en expresión decimal desde el principio. Esto sería lo mismo que un 4.26 por 10 a la 6 calorías. Entre 1 menos 0.28, 1 menos 0.28 sería 0.72. Entre 0.72. Bueno, vamos a hacer la operación. 4.26 entre 0.72. El resultado sería 5.916. Vamos a redondearlo a 5.92 por 10 a las 6 calorías. Es razonable el resultado porque el calor de entrada es mayor que el calor de salida. ¿Sí? Entran por cada 5.92 por 10 a las 6 calorías, se disipan 4.26 calorías. Y ya, de aquí en adelante, haríamos lo que hicimos por ahí en el ejercicio 2, calcular la cantidad de trabajo. De esta expresión hacemos un despeje y el trabajo pues, es igual a la diferencia entre el calor de entrada y el calor de salida. Calor de entrada menos calor de salida. Lo que se suministra menos lo que se desperdicia, pues es igual a lo que se aprovecha. Otra vez nos lo piden en joules. Bueno, primero hacemos la diferencia en calorías y después, ya después convertimos a joules. Entonces, calor de entrada, el que calculamos, 5.92 por 10 a las 6 calorías, menos 4.26 por 10 a las 6 calorías. El resultado sería 5.92 menos 4.26, 1.66 por 10 a las 6 calorías. Y finalmente, para pasar a joules, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar por 4.186. Podría aplicar el factor unitario que apliqué en el ejercicio número 2. Ya directamente por 4.186, el resultado serían 6.948. Vamos a ponerle 6.95 o vamos a dejarlo como 6.95, redondeando a tres cifras significativas, por 10 a la 6 joules. Incluso esto pues se podría expresar el por 10 a la 6, su prefijo equivalente son los megas, ¿verdad? Por cierto, podríamos poner el resultado como 6.95 megajoules. Y esos son los ejercicios de eficiencia, segunda ley de la termodinámica y bueno, su aplicación. Bueno, vamos a hablar finalmente de ciclos, aunque eso ya sería un tema completamente conceptual, ciclos y tipos de procesos en ciclos. ¿Verdad? Bueno, pero con eso terminamos el tema de eficiencia.